Los caminos del cerebro. Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña ya el doctor Amaury García. Ha hecho una excelente vista previa a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor... Yo me quedo corto. Siempre uno se queda corto con el doctor Fernando. Por supuesto. Es el doctor Fernando Sánchez Martínez. Yo tengo la costumbre de pedirle a los doctores invitados, envíenme su pequeña reseña, y el doctor me dice, busca en Google, mija, que ahí te va a aparecer todo. Ay, y tú lo vas a poner a coger lucha, por profesor, supuesto, por a esta supuesto. altura. Buenos días, doctor. Buenos días, encantado de compartir con ustedes esta mañana. Bueno, para nosotros es una honra, nos sentimos muy honrados en que usted esté por acá. Las personas que están sintonizando en este momento, estamos hablando con el doctor Fernando Sánchez Martínez, quien es psiquiatra, quien es ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor apasionado por la investigación. Así yo pienso que pudiéramos nosotros comenzar la psiquiatría, no quizás la psiquiatría de consultorio, sino la psiquiatría social y comunitaria. Hoy hablaremos sobre la situación actual de la salud mental en la República Dominicana. Sí, distinguido público. Miren, para que ustedes comprendan con quién estamos conversando hoy, de la extensa biografía del doctor Fernando Sánchez Martínez, solamente le voy a presentar los cargos que ha desempeñado. Cuando se viene retirando de la parte docente y de la parte asistencial, funda el Centro Comunitario de Salud Mental Los Cocos, de Pedro Brown. Entonces, el doctor Fernando Sánchez Martínez ha desempeñado los siguientes cargos: presidente de la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos, presidente de la Asociación Médica Dominicana, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, miembro del Consejo Nacional de Bioética de la Salud y miembro de la Comisión de Veeduría de INAPA. Y ha publicado un sinnúmero de libros que creo que nos pasaríamos toda la hora que nos queda hablando precisamente sobre la incidencia de Fernando Sánchez Martínez, no en el mundo de la docencia ni de la psiquiatría, sino en el centro de todos los grandes problemas del país. Bueno, sin lugar a duda, ya lo hemos dicho, el doctor Fernando Sánchez Martínez, hoy tenemos una gran oportunidad de hablar de muchas cosas, y lo más importante en todo esto es un poco elucubrar, disecar, como decíamos, la situación de la salud mental en la República Dominicana. Doctor, yo creo que mi primera inquietud justamente es por qué usted se decanta, por qué usted se va por la psiquiatría social y comunitaria. ¿Y qué es eso de psiquiatría social y comunitaria? Muy bien, realmente no es común que uno haga una especialidad de psiquiatría y que entonces luego no participe en la práctica privada, sino que se dedica a la práctica hospitalaria y luego a la práctica de la psiquiatría comunitaria, para hacer, como tú decías, esa subespecialidad que se llama psiquiatría social. La psiquiatría social se refiere al estudio de las alteraciones psicopatológicas que ocurren en el seno de una comunidad debido a su estructura, a su funcionamiento. Y entonces existe la psiquiatría social, que es toda esa parte teórica, explicativa, y existe la psiquiatría comunitaria, que es la aplicación de la psiquiatría social en la comunidad. Y eso realmente es apasionante, eso realmente es lo que uno puede contribuir de manera contundente con la salud mental de una comunidad. Nosotros desde hace más de 20 años estamos en el Centro Comunitario Los Cocos de Pedro Brown. Eso no lo conoce nadie, doctor. ¿Y por qué usted se ha interesado por un lugar donde nadie lo conoce casi? Yo
llegué a la comunidad de Los Cocos, a la comunidad de Pedro Brán, en 1972, aunque la conocía desde antes, porque en Pedro Brán es que está el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Y yo recibía docencia práctica con Antonio Zaglul en ese hospital. Él fue su profesor. Él fue Zaglul. mi profesor adorado de toda la vida. Entonces, cuando yo regresé al país, ingresé al hospital psiquiátrico. ¿Usted regresó de dónde? De Madrid, de España. ¿Qué usted hizo en España? Psiquiatría clínica y psicología. Entonces, él le dio clase como estudiante. Como estudiante. Como estudiante, en la parte de pregrado. De pregrado. Para la gente que nos está escuchando, el doctor Antonio Zaglul es el papá de la psiquiatría en la República Dominicana. Entonces, Así cuando es. usted regresa... Cuando yo regreso, yo lo primero que hice fue presentarme a mi antiguo profesor. Claro. Y él me dijo, ay, qué bueno que tú estás aquí. Yo tengo algunos problemitas, ya comenzaba a tener problemitas de salud. Y me dijo, yo quiero que tú me des la clase. Entonces, la clase que él me daba a mí los sábados en el hospital psiquiátrico, la daba yo por él. Y luego... Qué privilegio, ¿eh? Una cosa increíble para mí, muchacho que acaba de llegar. Entonces, ya yo ahí me fui relacionando con la comunidad. Yo no era un médico que iba a mi sala y de ahí a mi casa. Yo era un médico, en ese tiempo hacíamos servicio, y las 24 horas del servicio que me tocaba, yo hablaba con la gente, me codeaba y yo veía una realidad muy, muy dura. Es una comunidad que vive en los antiguos pabellones de lo que era el hospital antituberculoso y el hospital psiquiátrico. Esos pabellones abandonados fueron ocupados por gente de la comunidad y tú veías familias viviendo en una sala, sin agua adentro y lloviendo más adentro que afuera. Bueno, era una situación muy dura y nos decidimos a que podíamos aplicar la psiquiatría comunitaria. Tuve la suerte de que el doctor Guillermo Barrientos, que en paz descanse, un médico cubano, jefe de salud mental del Ministerio de Salud de Cuba, él lo trajo a la OPS y él venía con cierta frecuencia al país y entonces él nos asesoró. Pero usted termina escribiendo un libro con él, en compañía de él, de un libro que se llama Psiquiatría Social y Comunitaria y que es texto oficial en la Residencia de Psiquiatría de Cuba y en la Residencia de Psiquiatría de la República Dominicana, y además es texto de consulta en muchos países latinoamericanos porque la OPS lo fue distribuyendo por las escuelas de psiquiatría de América Latina, porque ese es un tema que no era abordado con frecuencia. Doctor Fernando Sánchez Martínez, en este momento, ¿cuáles son las situaciones que tiene la República Dominicana que más le preocupan a usted en temas de la salud mental? Quizás en ese mismo contexto, pero siéntase en la libertad de expresar lo que usted considere naturalmente. Muy bien. Pienso que no tenemos una política definida de salud mental en la República Dominicana. Nosotros tenemos que aplicar la atención primaria en sentido general que incluya la salud mental. Ya tuvimos la suerte de cerrar el antiguo manicomio, el antiguo hospital psiquiátrico Padre Villini. El local todavía está ahí, pero funciona como centro de rehabilitación. No funciona desde el punto de vista clínico.
desde luego somos médicos y si son pacientes y necesitan su atención, se le da, pero el fin primordial no es la clínica, es la rehabilitación para insertarlo con su familia. Nosotros lo que creemos es que en los hospitales generales tiene que existir un servicio de psiquiatría. 8 camas, 10 camas, depende del tamaño del hospital. Y así como a un paciente le da un infarto, a un paciente le da una crisis maníaca o esquizofrenia. Y entonces se le trata y de ahí se va para su casa, como se va el que hizo el infarto. No tiene por qué quedarse preso, sino integrado a esa dinámica y siempre en contacto con la familia y el centro y los centros hospitalarios. Ahora, doctor, ese paso de cerrar el hospital psiquiátrico hubo que romper con muchísimos atavismos y eso tiene una dimensión humana. Eso dice un antes y un después en el ejercicio de la psiquiatría en República Dominicana. ¿Podría sí, es así como, por favor? Sí, es así como tú dices. Pero me voy antes un poco más lejos. En Italia, un psiquiatra era director de un hospital psiquiátrico tradicional, pacientes ahí que pasaban años. Almacenes de seres humanos. Entonces, el doctor Basaglia, Franco Basaglia, él cerró el hospital y despachó los pacientes a su familia. Lo metieron preso. A Basaglia. Al profesor Basaglia. Lo metieron preso. Se armó un escándalo nacional. Se dividió la sociedad. Y al final se ganó el pleito. Y lo pueden buscar en la Constitución de la República de Italia, que dice que los hospitales psiquiátricos están prohibidos. No dice que están prohibidos, sino que no podrán abrirse ningún hospital psiquiátrico. Constitucionalmente. La Constitución de la República. A partir de ahí, eso causó una situación tan grande que en Europa no hay hospitales psiquiátricos. Doctor Fernando Sánchez Martínez, hoy en Cátedra Médica, situación actual de la salud mental en la República Dominicana. El tema del abandono por parte de los familiares, ¿qué opinión a usted le merece? Porque yo tengo mi propia concepción, pero usted es el experto. ¿Qué piensa usted del tema de abandono hacia el paciente psiquiátrico? Te voy a decir, eso es un reflejo de la pobreza en que se desenvuelve gran parte del pueblo dominicano. Yo he visto, tanto en hospitales infantiles de aquí, de nuestro país, como en hospitales generales para adultos, que abandonan a los pacientes. Incluyendo los niños. De niños y de viejitos. Lo llevan al viejito. Ah, mire, que él no come, que yo qué, que no duerme. Y yo qué, lo internan. Ah, lo vamos a internar por una semana. Usted verá, vuelva todos los días a verlo. No vuelven más. Los abandonan. Y desde luego, el paciente psiquiátrico sufre más esa situación porque un enfermo mental que no esté adecuadamente atendido constituye una carga no económica, no, una carga muy difícil para la familia, para tú controlar esa situación. Todos hemos vivido, quizás ustedes no, que son jóvenes, pero desde muy antiguo le hacían un cuartico. Un cepo. Un cepo. Un cepo. Un cepo, señores, son una madera que te amarra los dos brazos y otra los dos pies.
O sea, estamos hablando de una condición de esclavitud. Maltrato. Un esclavo, Pero un esclavo por temas de salud. claro. Maltrato también, Claro. Liz, ¿no? Claro. Entonces, no hay posibilidad de recuperación, pero hoy ya, por suerte, hemos avanzado mucho en psiquiatría, tenemos escuelas de psiquiatría que mandan especialistas hacia el interior, casi toda la geografía está bajo atención psiquiátrica y ya casi todos los hospitales tienen servicios de psiquiatría y camas para internamiento. Eso es un gran logro. Como se dijo, la OPS felicitó a la República Dominicana cuando cerró el hospital psiquiátrico y anunció su política de atención de salud mental en el Hospital General. Yo recuerdo que al acto de inauguración vinieron muchos profesores de otros países a conocer el modelo, y la ministra de ese entonces fue invitada por la OPS a Washington a expresar ante la OPS y todos los delegados qué fue lo que hicieron y cómo lo lograron, porque en América Latina eso lo hizo por primera vez Cuba, pero el sistema político de ellos es más fácil para hacer esas cosas. Digo, aparte de toda verdad, su visión progresista de la situación, pero... Lograr cosas, pero es un sistema más difícil. Sí, desde luego. Así mismo es. Entonces, hay países que antes de ellos meterse en eso, pasan por aquí. Pasan por aquí. Ahora, doctor, una pregunta. Y aquí yo me pongo como abogado del diablo de parte de la familia. Bien. Una persona que haya perdido su salud mental, Sí. es una carga para la familia y muy pesada. Así es. Ahora, le pregunto a usted, en su experiencia, ¿hasta dónde puede no ser una carga un paciente que ha perdido su salud mental? ¿Hasta dónde puede ser recuperado? Lo que pasa es que estamos acostumbrados todavía a que el paciente psiquiátrico, el enfermo mental, es una persona violenta, incontrolable. Y era así, pero ya no. Antes uno lo veía en la calle, uno lo ve en la calle abandonado, pero uno no lo ve tirando piedra. Antes sí, y con un palo. Ya uno no ve. Aparecen todavía algunos Pero- por ahí. Hay una que está, pero es lo que usted dice. Sí. Ya es de forma eventual que vemos a alguien ¿verdad? violento. Exactamente. Vemos, sí, porque los abandonan, la familia los abandona. Desde Vemos luego. enfermos mentales, pero violentos realmente no son significativos. Hoy ¿Y día, qué ha pasado? Hoy día tenemos medicamentos que actúan en el sistema nervioso central y controlan al paciente de manera que duerma dentro de los límites normales, pueda hacer determinadas tareas y ya no constituye necesariamente una carga ni constituye un temor para que la familia no se sienta agredida, porque hay muchachos y hay personas mayores de edad. ¿Y puede ser un ente productivo económicamente? Oh, sí, en Italia me tocó hacer el curso de psiquiatría social y comunitaria en Italia, y ellos, en vez de estar en un hospital, están en apartamentos donde viven, y hay enfermeras que hacen su servicio ahí y un médico que visita cuando tiene días fijos o cuando lo llaman. Y entonces, y si esa gente ahí, no, tú vienes y no los encuentras porque están o lavando el carro al vecino que le paga para eso, o arreglando los jardines,
o paseando el perro de un vecino. O sea, Está en una actividad productiva. está en una actividad productiva. Porque hay gente que piensa que pasear los perros, eso es cualquier bobería, pero No. que el perro Gente te que llene. se gana la vida No, que el paseando perro. perritos Así en es. Estados Unidos. Y que el perro te llene la casa de caca Claro. y de pipí. Es Es tremendo, terrible. es tremenda Terrible. situación. Hoy conversamos con el doctor Fernando Sánchez Martínez y hablamos sobre la situación actual de la salud mental en República Dominicana. Doctor, usted dice que en gran medida tenemos dificultades, siempre podemos estar peor y también podemos estar mejor. Nosotros Seguro. siempre aspiramos a que a mejor, ¿no? Siempre el ser humano. Al no tener una política definida con todas las estructuras y llevarla probablemente, pues tenemos situaciones que todavía hay que mejorar, ¿no? Mucho. La seguridad social, que es el esquema en el que nos manejamos acá para darle atención a las personas a través de las administradoras de riesgos de salud, ¿qué hacen con el enfermo mental? ¿Le dan cobertura, le ofrecen cobertura o ya eso, o sea, o eso sigue siendo un problema? No hacen nada porque la enfermedad mental no está incluida en el catálogo de atención de la seguridad social. Algunas, por su cuenta, por su iniciativa, como el seguro del Banco de Reserva, por mencionar uno, ellos sí cubren algunas situaciones de salud mental. Hoy oí hablando a un diputado que ya están elaborando junto con los psicólogos y los psiquiatras una modificación a la ley para presentarla, porque es una situación inconcebible de que la salud mental no está incluida en la atención al ciudadano. No tiene ningún sentido, pero así es. Doctor, ¿y usted cree que eso tiene que ver, además de falta de políticas públicas o de voluntad política, un tema de educación de la población? Porque, por ejemplo, usted mencionaba de tratar las crisis de salud mental como se trata un infarto. De hecho, lo comentábamos aquí en un programa anterior con el tema de David de los Santos, el chico que sí. falleció, porque estaba teniendo una crisis O de lo salud. fallecieron. Exacto, Lo falleció. Ahí como está, ahí producto está de- la pregunta. ¿Lo falleció o lo fallecieron? Lo fallecieron. Sí. Entonces Eso es ese chico evidente. estaba teniendo una crisis de salud, sin embargo no recibió atención. En Sino todo lo absoluto. contrario, quizás por un tema de falta de educación en relación a la salud mental. Sí, evidentemente de todos los problemas de salud, en lo que menos capacidad hay y atención le ponen es en lo de salud mental. No es algo exclusivo de la República Dominicana. Cualquier país de América Latina, Sí. uno encuentra esa situación. Como dije, el primer país que rompió con esa situación fue Cuba. Cuando Kennedy en los Estados Unidos se lograron las clínicas comunitarias, se hizo un buen presupuesto para eso y ellos fueron abandonando los hospitales psiquiátricos para hacer centros comunitarios de atención que todavía existen, que ya en Europa es así, que en América Latina comienza y que nosotros esperamos que se desarrolle aquí. Doctor, Egas Money es uno de los grandes de toda la historia de la medicina. Egas Money desarrolló una técnica de tratar los pacientes que eran muy agresivos, los sociópatas probablemente, en fin, y era pues plantear hacer recesiones, quitar un pedazo de la parte de los lóbulos frontales, un pedazo del cerebro para que el pueblo nos entienda. Eso pues en su momento le valió pues hasta el premio Nobel Le de valió el medicina. premio Nobel. Luego vino la protesta de los descendientes de eso, que le retiraran el premio Nobel, pero eso fue un aporte que hizo este hombre. Los remedios que tenemos hoy, las pastillas, los medicamentos que tenemos hoy, si usted pudiera decir cuáles son quizás los grandes avances que hemos tenido en cuáles litorales de las enfermedades mentales. Bueno, debemos decir claramente
que la psiquiatría es de las especialidades que más notables avances ha logrado en el campo de la psicofarmacología. ¿Qué es eso, doctor? ¿Esa señora quién es? Esa señora es la que se ocupa de estudiar las medicinas. Las medicinas que fabrican los laboratorios se hacen gracias a la psicofarmacología, que estudia la sustancia, su acción, sus contraindicaciones. Y yo recuerdo, bueno, déjame decirte que los medicamentos en psiquiatría es en 1958 cuando surge el primer antidepresivo. Oye, Pues eso fue ayer. Ayer. Sí. Entonces, más adelante, en los años 60, llega el litio y luego los neurolépticos, que son los que controlan la violencia. Hoy día, ¿Neuro quién? ¿Usted dijo? neurolépticos. Neurolépticos. Sí. Esos son Lo que controlan la violencia en enfermedades como la esquizofrenia. Sí. La esquizofrenia, que es lo que la gente dice locura, y que es en toda población mundial, por lo menos el 1% de la Es población. el que tira piedra. Ese es el que se pone violento. Sí. Pero que ya, gracias a A los estos neurolépticos. neurolépticos, ¿Cuál fue el primer o de los primeros neurolépticos? ¿Usted lo recuerda, doctor? Sí, clorpromacina, Clorpromacina. que en la farmacia Lagartil, Lagartila, así se conocía. así se conocía. Sí. Pero ya hoy día eso está muy superado, porque aunque eran sustancias muy buenas y que controlaban, también producían efectos secundarios. Sí. Esa es una buena manera de nosotros hacer este cambio, porque hay muchos mitos. Después de esta pausa nosotros vamos a escuchar los mitos que hay justamente con los medicamentos, porque hay gente que dice no, pero entonces lo alela, lo pone como un zombie. Hay pacientes que dejan de tomarlos. Y hay gente que entonces se No tira del abandona el puente, tratamiento. hay gente que agarra, se suicida, hay gente que por no adherirse a sus remedios, entonces termina maltrecho. Cátedra